Daniel capítulo 2, a partir del versículo 31, está relatándole el sueño y la interpretación Daniel a Nabucodonosor. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanece para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de señores, y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. A lo largo de la historia de la humanidad, los dirigentes de los grandes imperios han querido tener un dominio mundial, siempre. Esto sigue siendo el sueño de hoy día también, y estamos inmersos en un proceso que quiere lograr este objetivo. Ya en el pasado tuvimos el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano, el imperio carolingio, el imperio español, el imperio británico, el imperio americano, el primer Reich, el segundo Reich, el tercer Reich. Todos estos han querido tener el dominio absoluto del mundo, todos. Pero todos los imperios humanos cayeron y todos caerán. Sin embargo, la Biblia nos habla de otro imperio que sí conseguirá establecerse por toda la tierra, y no con la fuerza de las armas, sino con otro método. Esto es lo que Daniel se dispone a desvelarle a Nabucodonosor, de acuerdo al sueño que Nabucodonosor había tenido. La clave para interpretar este sueño se encuentra en la palabra reino. Dios reveló a Nabucodonosor
el carácter de su propio reino y los reinos que seguirían después del suyo. El primero de estos reinos, la cabeza de oro, es Nabucodonosor. Fijaos con qué palabras determina lo que Nabucodonosor es. Tú eres rey de reyes. Este es un título que solamente tiene el Señor. Así que el imperio que este hombre le fue concedido era extraordinariamente grande. Eres rey de reyes. Aunque este hombre llevaba 3 años en el trono de Babilonia, su poder y dominio se había extendido por todo Oriente Medio. Alcanzaba gran parte del mundo conocido. Era un imperio con todas las palabras. Pero Daniel no enfatiza tanto el aspecto de la supremacía de su reino, sino más bien por qué tu reino es como es. ¿Por qué tu reino es como es? ¿Por qué tiene este poder? ¿Por qué se ha convertido en una potencia mundial? ¿Por qué domina sobre absolutamente todo? Y aquí le viene a decir en el versículo 37, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Es decir, no ha sido tú, no ha sido tu ingenio, no ha sido tu inteligencia, no ha sido las circunstancias, no, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Así que aquí vemos una intencionalidad en la que Dios está dándole un poder extraordinario a un rey pagano. De hecho, si nos vamos al libro del profeta Habacuc, que ya lo hemos leído en otros sermones, pero lo vamos a repetir, Habacuc capítulo 1, versículo 5, se nos habla y describe exactamente el poder que Dios le había dado a este rey. Habacuc 1:5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os cuente, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, el imperio babilónico, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, es decir, no deja de conquistar, tiene un afán conquistador extraordinario. Formidable es y terrible, con lo cual es que dan miedo. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Así que Dios le dio un poder extraordinario, le dio una inteligencia extraordinaria, le dio una capacidad de gobierno extraordinario y le dio todos los requisitos que puede necesitar un imperio para conseguir sus propósitos. Todo extraordinario. Esto abre el telón de fondo de la historia, para que podamos descubrir que cuando las cosas te van bien, o si la prosperidad toca tu puerta, no olvides ni por un instante que es Dios quien te da los dones y las habilidades y las circunstancias para hacerte prosperar. Pero no son tus esfuerzos, no es tu inteligencia. Es Dios quien te da todos los recursos para que puedas cumplir un propósito. Luego en el versículo 39 Daniel se ocupa de los próximos 2 reinos. Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y si analizamos bien el relato bíblico y la historia, se nos confirma que este segundo reino, simbolizado en el pecho y los brazos de plata, 2, es el imperio medo-persa, 2. Aquí tenemos en un mismo cuerpo 2 brazos. Pues aquí tenemos un reino que es doble, el imperio medo-persa, que en el año 539 a.C. reemplazó al imperio babilónico. Por esta época, esto es un paréntesis, por esta época, Roma ya había sido
creada. Estaba el reino de Roma, el reino. Luego vendría la república y luego el imperio. Pero aquí el reino ya había sido creado, ya estaba moviéndose en su entorno más pequeño. El vientre y los muslos de bronce representan al imperio macedonio o imperio griego, de donde nos viene la cultura helenista, que se convirtió en una potencia mundial en los días de Alejandro Magno, alrededor del año 333 a.C., cuando derrotó al rey Darío III de Persia. En un principio este imperio estaba unificado en la figura de Alejandro Magno, pero luego se dividió. Puso una base en Siria y otra en Egipto. Así simula las dos piernas de esta colosal estatua. El cuarto reino, que Daniel también cita, es al que le presta más atención. Esto es así porque es durante ese cuarto reino donde se llevaría a cabo un acontecimiento extraordinario y que es el punto culminante de la revelación que Dios le dio a Nabucodonosor. Dentro de este cuarto reino es cuando aparece la piedra, en este cuarto reino. Este cuarto reino no es otro que el Imperio Romano, que sucedió al Imperio Griego como potencia mundial. Este reino se caracteriza en primer lugar por su poder opresor, el imperio. Casi toda Europa pertenecía al imperio y todo el norte de África pertenecía al imperio. Dice el versículo 40, el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuzará y romperá todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. El Imperio Romano, como imperio, empieza en el año 27 antes de nuestra era y termina en el año 476 de nuestra era, aunque el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, duraría 1000 años más. Por lo tanto, este es un imperio potente. Los romanos se distinguieron especialmente por el poder de sus legiones, sus ejércitos, y sobre todo porque a través de sus legiones dominaron todo el mundo conocido. Pero este cuarto reino también se caracterizaba porque era un reino dividido. El versículo 14 nos dice: y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido, de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. En un aspecto, Roma era fuerte como el hierro. Sus leyes, todavía hoy tenemos leyes romanas. El derecho todavía se rige por las líneas que marcaron las leyes romanas. Y esto era importante para consolidar al imperio, las leyes. Su organización política era extraordinaria. Esto le daba fortaleza al imperio. Pero por otro lado era débil como el barro. ¿Y por qué era débil como el barro? Porque había gente de muchas tribus. No había una misma mente, no había una misma cultura, no había un mismo corazón, no había un mismo sentir, no había. Se encontraba gente de todo pueblo y cultura, lo cual debilita el sentido de unidad y de identidad. Esto es lo que hoy hacen los políticos con el plan Kalergi, que si no sabéis lo que es, lo buscáis en internet, y es el plan Kalergi. Es la mezcla de las razas y culturas para acabar con cualquier intención de rebelión. Cuanto más lelos son los ciudadanos, mejor dominio se puede hacer sobre ellos. Y este es el objetivo, la mezcla. Esto debilita a las naciones y las vuelve vulnerables ante sus enemigos, de manera que tarde o temprano quien esté en ese proceso caerá sin remedio. Y así cayó el Imperio Romano, así cayó. La destrucción de Roma, desde luego, no llegó desde fuera por sus enemigos externos, sino por sus enemigos internos. Ahí entró el mal hasta la médula. Las divisiones debilitaron al imperio y al final destruyeron por completo al imperio. Por eso tenemos numerosas advertencias en las Escrituras para cuidarnos, en el contexto de la Iglesia, de ser instrumentos en las manos de Satanás para dividir la Iglesia. Una Iglesia está en orden, está con todos
los requisitos que demanda la Escritura y andando como marca la Escritura. Parecería bastante ilógico que alguien quiera dividir la Iglesia. Pues ahí llega Satanás, a rascar en el corazón de algunos. Dice Pablo en Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Porque si no tenemos un mismo sentir, nos vamos a dividir. Este es el asunto grave del tema. Que evidentemente uno no tiene por qué tener el mismo sentir que el resto de la Iglesia. Entonces dice, queridos hermanos, yo tengo otro sentir, me voy, adiós. Pues nada, no pasa nada. El asunto es cuando monta una guerra, una rebelión, y se lía la de San Quintín. Y eso que no creemos en los santos, pero se lía la de San Quintín. Pablo en Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Unidad. Cualquiera que sigue a un equipo de fútbol tiene unidad. No se pone a discutir con el portero o no sé qué. No, tú formas parte de una unidad, de lo que sea, que tienes que luchar para que aquello prospere, para darle consistencia y para lograr tus objetivos en este mundo. Pero la Iglesia es lo más importante de todo. La unidad de mente y de corazón es vital para que la Iglesia pueda prosperar. Si no, ¿cómo vamos a salir? El sábado tenemos evangelización. Pero ¿cómo podemos salir a evangelizar si hay división entre los mismos que salen a evangelizar? ¿De qué vamos a hablarle a la gente de este mundo si por dentro estamos pegándonos todo lo que podemos y más? ¿Cómo podemos dar el testimonio de que en esto conocerás que sois mis discípulos si tenéis amor unos con otros cuando lo que hay es odio? Esto es intolerable. Pues esta es la advertencia que nos hace la Escritura. Esto nos expone a la vez ante el engaño al que nos quiere someter Satanás. Y es que nuestro enemigo no es nuestro hermano. El enemigo está ahí fuera. Y contra él tenemos que luchar. Como estamos viviendo en una época donde aparentemente hay paz, y no viene aquí el Imperio Romano para perseguirnos con sus lanzas y sus espadas, y entonces tendríamos que refugiarnos, porque es en lo que alguno piensa cuando se habla de persecución. Piensa que viene aquí la Legión Romana, y la Legión Romana no va a venir, no la esperéis. Como estamos en un entorno de tanta paz, pues ¿qué ocurre? Pues que dentro de la propia Iglesia empieza la guerra. Pero la guerra está fuera. Desde luego, si nos estuvieran persiguiendo y nos estuvieran cerrando la Iglesia y tuviéramos problemas políticos graves, las iglesias estarían unidas, haciendo causa común para defender el Evangelio. Pero como nada de todo esto está ocurriendo, Satanás utiliza hábilmente la situación, nos seduce, nos engaña y entonces empezamos a dispararnos unos a otros. Iglesias contra iglesias, hermanos dentro de la Iglesia contra otros. Y aquí, en fin, es un buen logro de Satanás que cumple sus objetivos. Pero nosotros tendríamos que ser bastante más listos porque la Escritura nos está advirtiendo, nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Pues tenemos que armarnos para identificar por dónde viene el engaño dentro del mundo en el que vivimos, donde Satanás es el príncipe, y cómo poder defendernos de todos los engaños que sutilmente introduce a través de todos los medios de comunicación, que se llamaban antes, hoy son medios de manipulación, a través de todas las noticias que nos dan, que todas son falsas, a través de lo que dice el gobierno, que todo es mentira. Pero nosotros tenemos que identificar todo esto para saber en qué terreno estamos pisando y cómo podemos hacer que la Iglesia esté sólida y cumpla su propósito en este mundo. ¿Con cuánto empeño deberíamos guardarnos de las divisiones? Porque la Escritura dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, cuando ocurra algo que yo tenga contra mi hermano, pues tengo que ir a resolverlo lo antes posible para evitar que no se ponga el sol sobre el enojo. Por eso necesitamos continuamente estar atentos a esta necesidad y a esta responsabilidad que como Iglesia todos nosotros tenemos. Los romanos trataron de integrar a los pueblos que conquistaron, mezclándose con ellos racial y culturalmente. Pero eso no funciona. Igual que aquí vienen un montón de marroquíes y los políticos dicen que se van a integrar. Sí, al final acabaremos todos marroquíes, pero ellos cristianos no se van a hacer. Así acabaremos. Y lo mismo ocurrió con el Imperio Romano. Aquello no funcionó.
siguió siendo un imperio fragmentado y finalmente, como comentaba antes, cayó en el año 476 de nuestra era, el Imperio Romano de Occidente. Pero en lo que tenemos ahora que centrar nuestra atención es en el quinto reino que menciona aquí Daniel interpretando este sueño de Nabucodonosor, y que está representado por esta piedra extraordinaria que hiere y despedaza la estatua y que Daniel describe en los versículos 44 y 45 que vamos a leer. En los días de estos reyes, el cuarto imperio, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Esto es importante porque los otros reinos sí que fueron destruidos. Uno tras otro fue cayendo. Este no. Este es el matiz importante que aquí aporta el sueño. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará el reino dejado a otro pueblo. Veréis que el reino caldeo dejó toda su herencia al medo-persa, el medo-persa al griego y el griego al romano. Fueron en cascada, pero adquirieron también toda la cultura y el conocimiento de los imperios anteriores. Con este no va a ocurrir así. No será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Todo esto era verdadero porque el rey Nabucodonosor podía ver que lo que él había soñado y no le había contado a nadie, y se supone que él no debería saberlo, Daniel se lo reveló absolutamente todo. Esta piedra extraordinaria representa a Cristo, que vino al mundo como hombre en los días del Imperio Romano, el cuarto reino, tal y como Dios había prescrito en el sueño de Nabucodonosor, para establecer un reino eterno en la tierra. Fue durante el cuarto imperio, repito, cuando Roma gobernaba el mundo, en los días de Augusto César, que en una aldea insignificante de una pequeña región, una aldea que se llamaba Belén, nació aquel que implantaría el quinto reino de la profecía. En Marcos 1,14 nos dice el evangelista que Cristo inició su ministerio predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Así que el reino de los cielos empieza. Aquí se implanta. Este fue el reino que Nabucodonosor vio en su sueño unos 580 años antes de que Cristo naciera, con absoluta precisión. Este reino tiene tres características esenciales que vamos a definir. La primera es que es un reino eterno, la segunda es que es un reino indestructible y la tercera es que es un reino invencible. Estas tres características ninguna la cumple el resto de los reinos, pero este sí. Así que vamos a ver este quinto reino en su primer aspecto, que es un reino eterno. En el versículo 34, Daniel le dice al rey que en su sueño apareció una piedra que fue cortada no con mano. Es decir, ningún hombre participó en esto que ocurrió aquí. Mientras que en el resto de los imperios han participado los hombres, en este no. Y ahora en el versículo 44 él está interpretando el significado. Este reino no será forjado por el hombre, sino por Dios. El Dios del cielo, dice explícitamente, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. El Dios del cielo. Así que aquí hay una intencionalidad evidente para confirmar un propósito más que evidente. Este es un reino que, a diferencia de todos los otros reinos que le precedieron y que estaban representados en esta imagen de Nabucodonosor, no tiene comparación. No tiene comparación ninguna. En nada. Por eso se le identifica en el Nuevo Testamento como el reino de Dios o el reino de los cielos. Este es el reino que se implanta en la profecía. Su rey no es otro que el Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad, que adquiere una naturaleza humana semejante en todo a la nuestra, pero sin pecado, y viene a reinar. En los días de Augusto César, el emperador romano de la época, Cristo fue concebido milagrosamente por el poder del Espíritu Santo en el vientre de una virgen llamada María. Así que aquí no intervino ningún hombre. Nos dice el texto de Lucas, capítulo 1, versículo 35, que el ángel le dijo a María:
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así que aquí estamos hablando de algo espectacular, algo que no ha ocurrido en toda la historia de la humanidad, algo que viene a cumplir la profecía en el sueño que tuvo Nabucodonosor sobre este cuarto reino, cómo se levantaría este quinto imperio. Cristo es un ser sobrenatural, una piedra cortada no con mano. Él nació siguiendo el orden natural de la creación, nació siendo un bebé, pero su nacimiento embrionario no tuvo nada que ver con cómo nacemos el resto de los seres humanos. En esto fue Dios actuando para traer a la vida a quien ya tenía la vida, porque evidentemente Cristo es eterno y no nació en esa época, simplemente se encarnó en esa época, pero Cristo existió desde toda la eternidad como segunda persona de la Trinidad que es. Cuando Pilato le preguntó al Señor en Juan 18, ¿eres tú el rey de los judíos? Cristo respondió, mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Así que aquí estamos hablando de otro tipo de imperio. Este rey soberano vino al mundo con un propósito específico, y es rescatar a los hombres de sus verdaderos enemigos, que son el pecado, que es la muerte y que es Satanás. Estos son nuestros tres enemigos. A esto vino Cristo, a libertarnos de la esclavitud de Satanás para hacernos siervos suyos. Pablo dice en Colosenses 1:12 que debemos dar gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esto es lo que vino a hacer Cristo, rescatarnos para su reino, llevarnos al reino eterno. Por eso fue necesario que este gran rey se encarnara. Fue necesario que se enfrentara a los verdaderos enemigos del hombre. Y esto fue lo que los judíos no comprendieron, porque su enemigo era el Imperio Romano. Hoy parece que los enemigos son los gazatíes. Vaya diferencia. Con eso sí que pueden, ¿verdad? Y con el Imperio Romano, pues esto es lo que ellos esperaban. Un Mesías que realmente fuera un gran general, como fue David, que trajera sus legiones, no romanas, sino israelíes, que liderara un ejército innumerable y que venciera al Imperio Romano. Esto es lo que ellos estaban esperando. Pero no se dieron cuenta de que las profecías nunca hablaron de tal cosa. Si leemos a Isaías, nos quedamos asombrados de ver qué es lo que traería el siervo de Jehová. Así que cuando vino Cristo, ellos no lo identificaron. Y además, ellos pensaban que Israel, como todo el mundo sabe, debería estar a la cabeza de las naciones. Pero como no identificaron a Cristo y todo lo que esto supuso, hoy siguen pensando que ellos tienen que ser la cabeza de las naciones y que todos los seres humanos que pueblan el mundo les deben rendir tributo. Esto lo piensan hoy, lo cual nos muestra el nivel de descerebramiento que tienen y de incomprensión total de las Escrituras. No entendieron que el reino de los cielos sería establecido en dos etapas, tampoco lo entendieron. En la primera, en la que vendría Cristo como un siervo a sufrir muriendo en la cruz para satisfacer la justicia divina, y para esto ellos debieron estar bastante habituados con todos los sacrificios que hacían todos los días y el doble el día de reposo para limpiar el pecado. Pero no vieron a Cristo como aquel que vino a morir en la cruz para satisfacer la justicia divina. En esa primera etapa en la que el Señor vino, se empezó a anunciar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Hasta la época de Cristo el Evangelio había sido anunciado muy poco fuera de las fronteras de Israel, muy poco. Jonás, que fue a Nínive, algunos más, sobre todo cuando salieron de la tierra de Egipto, algunos egipcios les acompañaron, Rahab, que era de Jericó, Ruth, que era moabita, algunos se fueron incorporando. Pero el Evangelio como tal estaba dentro de las fronteras de Israel. Pero cuando Cristo vino, aquí empezó la expansión. Ya vemos cómo el libro de los Hechos nos relata que partos, medos, elamitas, persas escuchaban en su propio idioma, esto es lo del don de lenguas que hablan muchos hoy,
escuchaban en su propio idioma cómo se les estaba predicando el Evangelio. Y lo entendieron, y entonces el Evangelio se dispersó a lo largo de todo el Imperio Romano. El rey, desde ese momento, extiende su misericordia a todas las naciones. En Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Y ahí empieza. Después de la venida de Cristo, el Evangelio es anunciado a todas las naciones. Dice el Señor en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Este rey no conquista por medio de la espada, sino por la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así conquista los corazones, así conquista las vidas. Pero hay una segunda etapa, y es cuando este rey vendrá de nuevo, no como un siervo para pagar nuestras deudas ante la ley divina, sino como el rey de reyes y señor de señores. Esa es la inscripción que lleva en su muslo, nos dice Apocalipsis, que leíamos ahora en la introducción. Rey de reyes y señor de señores, con mayúscula. Y cuando eso ocurra, es cuando se culminará su imperio. Una segunda característica de este reino: es indestructible. Todos los reinos fueron destruidos. Este es indestructible. Todos fueron asimilados por el siguiente imperio. Los medo-persas asimilaron al imperio babilónico, los griegos asimilaron al imperio persa, los romanos asimilaron al griego. Todos, cada imperio se construyó sobre las cenizas del imperio anterior. Es por esto que en el sueño de Nabucodonosor solo había una imagen. Fijaos, solo había una imagen, no 4 imágenes. Una sola estatua representaba a estos 4 imperios, una sola estatua. Pero este quinto imperio que Nabucodonosor vio en su sueño, ese reino es en el que Cristo es rey absoluto, sin igual. No será jamás destruido, dice Daniel, ni será el reino dejado a otro pueblo. Indestructible. Este reino no surge, como digo, de las cenizas de sus reinos anteriores, por eso se menciona el efecto de esta piedra sobre la estatua. El efecto de la piedra sobre la estatua. Es un reino completamente distinto. Le da en los pies, que es lo que representa el Imperio Romano, y a partir de ahí todo cae directamente, todo se desmenuza. Y además nos da la indicación de que pasa el viento y no queda absolutamente nada de todos los imperios anteriores. No queda nada. Este reino empieza a crecer como un monte que llena toda la tierra. Absolutamente todo cae bajo el imperio de este quinto reino. Dios dijo que habría 4 imperios mundiales hasta la venida de Cristo y solo hubo 4. Así que esto no es porque Dios vio lo que iba a pasar y entonces lo adivinó. No, es que Dios estableció cómo iban a ser las cosas. Dios determinó y Dios decretó en su soberanía cómo iba a ser todo. Él mismo levantaría en el tiempo del Imperio Romano, levantaría otro reino donde Cristo sería el rey. Pero Dios dijo también que el reino de Cristo no sería jamás destruido a pesar de los inicios aparentemente débiles en los que se inició en Belén, con bastantes dificultades para salir adelante. Luego en el ministerio del Señor le vemos con 12 apóstoles, uno de ellos un traidor. ¿Quién podría decir que esto podría llenar toda la tierra? Nadie podría haber apostado nada. Y encima, en el día de su muerte, todos los discípulos le abandonan, no queda nadie. Un éxito colosal. Pero Dios había determinado que aquí empezaría su reino. El asunto es que hoy estamos en el año 2024 y la Iglesia todavía sigue viva, a pesar de todo. Todavía la Iglesia sigue enfrentándose a los poderes de este mundo que se levantan contra ella. Y todavía el Evangelio del Reino sigue siendo predicado y sigue conquistando corazones que trae de la muerte a la vida, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Todavía hoy eso está ocurriendo. Las persecuciones no han podido destruir a la Iglesia y ha habido persecuciones bastante terribles como las 10 primeras durante los 2 primeros siglos. Terribles.
y no pudieron acabar con la Iglesia. Y a lo largo de los siglos, entre herejes, falsos profetas, falsos apóstoles, falsas iglesias, falso de todo, a pesar de todo, la Iglesia sigue. A pesar de todo, la Iglesia sigue. En la misericordia de Dios aún hay cristianos genuinos, todavía hoy hay iglesias fieles, todavía hay pecadores viniendo a la fe y al arrepentimiento en todas las naciones del mundo. Hoy eso está ocurriendo, todavía. Cristo dijo hace más de 2000 años: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo. Habrá guerra contra ella, es lo que el Señor está diciendo aquí. Se levantará contra la Iglesia una oposición infernal, pero no pueden acabar con la Iglesia. No pueden. Y no lo pueden hacer porque este reino pertenece a Dios. Así que nada puede atentar contra la voluntad y propósito de Dios a la hora de establecer su Iglesia en este mundo y cumplir el propósito que como Iglesia tenemos. Esto, desde luego, nos debe animar bastante. Nos debe animar para seguir predicando el Evangelio, para seguir manteniendo firmes los distintivos cristianos, para seguir sirviendo a Dios tanto en la adoración como luego en las actividades propias de nuestra vida, para seguir evangelizando a través de las redes y a través de los contactos personales o de los equipos de trabajo que están en este sentido, porque el Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación, todavía. Y hasta que no nazca el último de aquellos a quien Dios ha llamado a la salvación, hasta que no nazca el último, que Dios ya llamó desde la eternidad, no vendrá el fin. Así que nuestro propósito es seguir evangelizando y seguir trabajando en la extensión del reino de Cristo, porque nosotros no sabemos a quiénes Dios ha llamado, pero sí sabemos que tenemos que predicar el Evangelio. Así que por medio del Evangelio, aquellos a quienes Dios llamó a la vida, lo oirán. Y aquellos que oyen mi voz, vienen. Así que este es nuestro papel, seguir predicando el Evangelio. En tercer lugar, se nos dice que es un reino invencible. El versículo 44. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otros pueblos, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanece para siempre. Nadie le podrá hacer sombra, nadie. No solamente es invencible, sino que someterá a todos sus enemigos. Esto es lo que pensaban los judíos, que pasaría con los romanos. Someterá a todos sus enemigos. Algunos los vencerá con el poder de la palabra, porque vendrán arrepentidos. Pero a otros dominará con el poder de su ley, porque en el día del juicio final, aquellos a quienes él llamó y entregó a Cristo serán salvos, y aquellos que no quisieron escuchar la palabra de Dios serán condenados. Así que el dominio suyo será absoluto sobre toda la creación, a unos para vida y a otros para muerte, pero su gobierno y su dominio es absoluto. Así como las Escrituras declaran la salvación de todos aquellos que se someten a la fe, también declara la destrucción de todos sus enemigos. Fijaos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque hoy los hombres que están en posiciones de poder se creen dioses, por eso hacen con nosotros lo que hacen, porque se creen dioses y nosotros somos insectos para ellos. Cuando Dios haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. No se escapa ni uno. Así que ahí será la venganza. Que de todos los que en este mundo están haciendo mal y aprovechándose de su prójimo y haciendo experimentos con su prójimo y maltratando a su prójimo, todo esto se va a acabar y se va a imponer la justicia. Esto es lo que traerá la segunda venida de Cristo. El cumplimiento de sus promesas eternas. La bendición para aquellos que esperan en Él, pero también será un tiempo terrible para aquellos que se oponen al Evangelio. La lectura de introducción que leíamos en 2 de Tesalonicenses 1, a partir del versículo 6, nos dice que es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios
ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Así que vaya advertencia más severa. Aquí no es, hoy el Señor te ama, qué bonito, cualquier cosa que hagas está bien. No, 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 no. Aquí hay una advertencia severa para quien, habiendo escuchado la palabra de Dios, cierra sus oídos, cierra su mente y no quiere saber absolutamente nada. Añade Pablo, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Este será el día, el fin del mundo. Cuando venga Cristo, se acabó la historia. Ningún enemigo de Cristo quedará en pie en aquel día. Así que se cumplirán las palabras de Apocalipsis 11. Los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. ¿Sabéis cómo Satanás intentaba seducir al Señor en la tentación? Los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. Pues ya los tiene, sin adorarle, simplemente sometiéndose en obediencia a su Padre y aplicando la justicia perfecta. Aunque muchos hoy desprecian a Cristo y al Evangelio, aunque muchos que incluso profesan ser cristianos tienen en poco su palabra y sus mandamientos, vendrá el día cuando el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores recibirá la honra, la gloria y el poder, porque Él es el Señor soberano. Y toda rodilla se doblará, toda. Así que vemos cómo esta pequeña piedra que fue cortada no con mano, se convertirá en un gran monte que llenará toda la tierra. Toda la tierra está llena de su gloria, dice también otro texto. Esto lo que quiere decir es que todo será inundado por el reino de Cristo. Nada se escapará a su dominio. Hasta aquí la parte que tiene que ver con la interpretación del sueño. Pero el capítulo termina con la reacción de Nabucodonosor y las consecuencias que vinieron sobre Daniel y sus compañeros. Y hay algo muy interesante que se desprende del texto. Dice el versículo 46 que el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel, cuando Daniel le reveló todo esto. Estamos hablando del rey más poderoso de la época, que debería ser terrible. Cuando Daniel está interpretando la figura, o la está describiendo, mejor dicho, dice que la estatua era colosal y era terrible, daba miedo. Pero estamos hablando del rey más poderoso de la época, que hacía así y le cortaba la cabeza a quien quería. Era un rey absoluto, que además tenía a su favor los ejércitos y el dominio de todo el mundo conocido. Y cuando Daniel le interpreta el sueño, entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro. ¿No es sorprendente? Daniel tendría unos 20 años. Y Nabucodonosor ya era un hombre. Quizá tuviera 40 más o menos. Quizá tendría 40. Pero esto es el impacto que produjo la obra de Dios en su mente y en su corazón, para llevarle a humillarse. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Nabucodonosor reconoció con todo esto a Dios como el más grande de los dioses, como el Señor de los reyes. Fíjate que él podría tener un orgullo exacerbado por ser quien era, pero reconoció a Dios y le dio su lugar. Y esto nos deja ante un mensaje vital. Hay una palabra eterna que es predicada a través de la Iglesia, pero a través también del testimonio de cada uno de nosotros en nuestros ámbitos donde nos movemos. Y que cuando llega a los oídos de cualquier ser humano, el deber de ese ser humano debería ser atenderla y escucharla, como hizo aquí Nabucodonosor. Y esto le llevaría a humillarse delante de Dios. Pero vemos que no es esto lo que ocurre. Así que aquí, en el caso de Nabucodonosor, vemos su disposición, a pesar de ser el rey más poderoso de la época, y que pudiera tener un orgullo y una soberbia extraordinaria, como ante la palabra de Dios, se humilla. Vaya ejemplo para todos, para los impíos y para nosotros. Otra cosa que hizo el rey con Daniel fue exaltarlo. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y lo hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y aquí una vez más vemos a este joven
cómo, de acuerdo a su integridad y a su servicio a Dios, se le reconoce en un entorno impío la calidad y la naturaleza especial que él había mostrado por su conducta. Y Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey, así que Daniel vivía en el palacio. Y sus compañeros estaban en asuntos de la alta magistratura dentro de la provincia de Babilonia. Así que él intercedió también por los suyos, para que no solamente fuera él el que se llevase la honra por todo esto que Dios le había concedido, sino también los suyos debían estar integrados, lo cual nos habla también de cómo tenemos que tener deferencia a los que nos rodean y a las personas a las que amamos y que son también fieles siervos de Cristo, cómo también tienen que participar de todos los dones y beneficios que el Señor también nos da a nosotros. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Esta piedra que fue aquí identificada, es la misma piedra que los constructores desecharon. La misma. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 7, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Así que aquí tenemos a la roca, a la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Quién es esta piedra que inunda toda la tierra? Cristo. Nosotros somos los integrantes de este reino. Esto es espectacular. Nosotros somos los integrantes de este quinto reino. Aquí estamos siglos después de que Daniel proclamase y abriese, gracias al Señor, este sueño. Aquí estamos hoy también, como integrantes de este quinto reino. Desde luego, siglos después de la venida de Cristo, nadie pensaría que todo seguiría funcionando en el contexto de la Iglesia. Los judíos, desde luego, pensaron que al llevarle a la cruz, acabarían con él. Allí se acabó absolutamente todo. Eso es lo que pensaban. Pero no pudieron sujetarle a la tumba, ni pudieron someterle al dominio de la muerte. Porque ya vemos cómo Cristo resucitó de los muertos, y esto confirma que esa piedra cortada no con mano ya está dominando el mundo. No se ha implantado y no ha culminado su trabajo, pero está dominando el mundo. En todas las naciones se está predicando la palabra de Dios. Todos los seres humanos se encontrarán tarde o temprano con esta roca de los siglos, tarde o temprano. Todos los seres humanos tenemos una cita con esta piedra. Esta piedra destruye todo lo que se le resiste, y esta piedra llenará el mundo de su justicia. A nosotros como Iglesia nos ha sido dado el privilegio de proclamar el mensaje del Evangelio. Esto es un privilegio. Que la palabra de Dios que nos ha sido dada podamos exponerla a todos aquellos que nos rodean es un auténtico privilegio. Tenemos el privilegio de predicar a Cristo. Tenemos el privilegio de encontrar en Cristo a la roca en la cual tenemos nuestro refugio. En el día del juicio el hombre no tendrá excusas delante de Dios por su incredulidad, porque Dios ha hecho una obra extraordinaria en la creación y una obra extraordinaria dándonos las Escrituras, y una obra más extraordinaria dándonos a Cristo, que es anunciado en las Escrituras, continuamente anunciado en las Escrituras. Tenemos que darle muchas gracias al Señor porque nos ha rescatado de la muerte eterna. Antes estábamos en el reino de Satanás y Cristo nos ha hecho súbditos del reino de Cristo. Cristo nos ha llevado a pertenecer a ese reino eterno e invencible. Tenemos un rey soberano que nos ha hecho hijos suyos y nos ha hecho herederos del reino de los cielos. No hay ninguna cosa de este mundo por lo que valga la pena despreciar lo que Dios nos anuncia a través del Evangelio. Él ha rescatado a todo su pueblo de la esclavitud, del pecado y del reino de las tinieblas. Y ahora nos lleva al reino de Cristo. Este es el quinto reino anunciado y que sigue creciendo a lo largo de toda la tierra hasta que por fin venga Cristo. Y entonces el dominio será, como dicen hoy los políticos, del mar hasta el mar.
del mar hasta el mar, no del río hasta el mar, del mar hasta el mar. Ese será su imperio. Terminamos en oración. Gracias te damos, Señor, por recordarnos la importancia que tiene el reino de Cristo en este mundo, cómo a través de los siglos y de las edades, cómo a través de los imperios que han ido pasando por este mundo, tú has levantado un imperio que no va a ser destruido, que va a tener un dominio absoluto sobre toda la creación y sobre todos los seres humanos, que va a imponer la justicia y que por medio de Cristo nos ha llamado a la salvación. Gracias te damos por habernos incluido en este reino eterno, por este reino invencible, por este reino incorruptible, en el que podemos encontrar el cobijo que necesitamos y el futuro eterno para todos nosotros. Gracias por habernos dado a Cristo, por el Espíritu Santo que nos hable en las Escrituras, por tu palabra que nos ha sido dada para conocerte mejor y saber todo lo que tú has hecho en la historia de la humanidad y sigues haciendo en nuestros días. Gracias por hacernos comprender tu obra increíble a lo largo de la historia. Ayúdanos a poder meditar en todo esto y que saquemos las conclusiones oportunas para seguir dándote gracias por todo lo que has hecho con nosotros y la esperanza que tenemos de la vida venidera. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.